El auto estaba cerrado por dentro. Las mochilas seguían ahí, pero no había cuerpos. Solo un perro, disecado. El árbol caído parecía una herida abierta sobre el asfalto olvidado. Era un tronco de pino grueso, de más de 20 metros, partido en diagonal, como si algo lo hubiera cortado desde dentro. La helada de febrero había desnudado la montaña, dejando tras de sí un silencio que no parecía natural. No había viento, no había pájaros, solo el crujir débil de la escarcha rompiéndose bajo las botas del técnico forestal que, sin querer, hizo historia ese día. Llevaba una bufanda de lana beige que su esposa le tejió 2 inviernos atrás. Era martes. Su rutina era inspeccionar rutas secundarias en desuso, por donde ya no pasaban camiones ni turistas, solo los que sabían perderse. La zona de Quebrada del Muerto estaba cerrada al tránsito desde hacía una década, pero el deslizamiento de lodo reciente había obligado a revisar la seguridad del área. Fue entonces cuando la vio, a un costado del Vino Center, camino entre ramas secas, casi cubierta por la maleza endurecida por el hielo, estaba la punta de un espejo retrovisor, negro, intacto. No brillaba, no llamaba, solo estaba ahí, quieto, esperando. El técnico se detuvo. Sintió una presión sorda en la base del cuello, como si alguien lo estuviera mirando desde dentro del bosque. Sacó su teléfono. No había señal. Dio 3 pasos hacia el objeto, resbaló un poco, se afirmó en el tronco. Lo que encontró detrás lo dejó sin palabras. Era un coche, un Sedan Ford Escort azul marino, modelo 1999, entero, las ruedas traseras hundidas en barro congelado, la pintura deslucida pero sin golpes visibles, las ventanas empañadas desde dentro, puertas cerradas, cerradas por dentro. Los primeros en llegar fueron los bomberos voluntarios del pueblo más cercano, Santa Elena. Después la policía estatal. A las 15:47, un agente anotó en su libreta que el vehículo estaba sellado desde el interior. No había signos de violencia ni intento de fuga. Tampoco huellas frescas alrededor, solo nieve pisada por animales antiguos. Cuando lograron abrir el coche, el silencio se volvió otra cosa, algo más denso, más frío. En los asientos, perfectamente colocadas, estaban 4 mochilas escolares, cada una con etiquetas descoloridas. Daniel, Lupita, Roque, Elías. Mochilas viejas de tela gruesa, con cremalleras oxidadas y llaveros infantiles colgando. Una tenía un osito, otra, una placa metálica del América. Adentro, cuadernos cerrados. Chocolates, derretidos hace años. Ropa doblada con cuidado. Pero lo más perturbador estaba en el asiento trasero. Una cámara de video mini DV, antigua, abierta, sin batería, con la cinta insertada pero rota. A su lado, como si alguien lo hubiese acomodado para dormir, un perro disecado, pequeño, blanco, con un lazo rojo aún brillante en el cuello. El pelaje parecía suave, pero los ojos eran de vidrio oscuro, sin brillo. Un Yorkshire Terrier, según indicó más tarde el informe forense. Ningún cuerpo humano. Ninguna pista reciente. El caso volvió a abrirse 8 años después de haber sido archivado, porque ese coche, ese Ford Escort azul, era el mismo que 4 adolescentes habían usado en mayo de 2006 para ir a celebrar el cumpleaños número 17 de Elías Navarro en una cabaña alquilada en las montañas. Nunca llegaron, nunca regresaron. Si te interesa esta historia, suscríbete, deja tu like y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, los nombres escritos en las mochilas volvían a ser pronunciados en las noticias locales. Las madres, envejecidas por el tiempo y la espera, reaparecían con los mismos retratos impresos en mantas deshilachadas. El caso tenía ahora un símbolo imposible de ignorar: un coche sellado por dentro, sin rastro de cuerpos, con objetos intactos, y un perro muerto, cuidadosamente preservado, como una ofrenda congelada en el tiempo. Nada tenía sentido. El bosque, cubierto de hielo, parecía haber escupido una verdad que nadie sabía interpretar. El olor que salía del coche no era de muerte, era humedad, tela encerrada, lejía vieja, pero no había sangre, no había podredumbre, solo objetos que hablaban solos en un lenguaje que las madres entendían con el corazón. Elías tenía un Yorkshire, sí,
Se llamaba Copito. Había desaparecido con él. Pero ¿cómo explicar que el cuerpo del animal estuviera allí, disecado, con un lazo limpio, sin signos de putrefacción? Las cámaras de vigilancia de los peajes nunca registraron el paso del vehículo. Tampoco hubo llamadas ni movimientos bancarios. Nadie los vio en la cabaña. Nadie los vio en la ruta. Y ahora, después de casi una década, el coche aparecía sellado, como un mausoleo sin cadáveres, como un mensaje mudo en un lenguaje perdido. Un oficial joven, recién trasladado a la zona, preguntó si alguien había notado huellas en el barro, pero el barro estaba endurecido. Ninguna pisada, humana o animal, solo hielo. Los periodistas llegaron con drones, volaron sobre la zona. Desde el aire, el coche parecía parte del paisaje, como si hubiera estado ahí desde siempre, como si el bosque lo hubiera incubado y ahora lo liberara como una cápsula de tiempo enferma. Las mochilas fueron entregadas a las familias. Una madre se desmayó al ver el cuaderno de su hijo, con dibujos a lápiz de montañas, ojos cerrados, una casa en el bosque con humo saliendo de la chimenea. Él nunca estuvo en una cabaña, dijo. Él nunca vio eso. Y sin embargo, lo había dibujado. Mientras los peritos tomaban fotos, uno de ellos notó algo en el parabrisas, una palabra escrita con el dedo desde dentro, apenas visible con el vapor, una sola palabra: espérame. La primera en llegar a la comandancia, apenas supo la noticia, fue Teresa Alvarado, madre de Daniel. No pidió permiso, no lloró. Entró con una carpeta bajo el brazo y una bufanda del mismo color que la que su hijo usaba en 2006. Se sentó frente al comisario y puso sobre la mesa un papel doblado en 4, una lista con los objetos que Daniel llevaba en su mochila aquel día. Cada ítem estaba numerado con letra redonda, como de maestra de escuela: cuaderno azul, estuche rojo, la novela El guardián entre el centeno, una manzana, el reloj de su padre. 5 cosas. Las 5 estaban en la mochila encontrada dentro del coche. No dijo nada más. Se quedó ahí sentada observando la pared. Apretaba un pañuelo en la mano, pero no lo usaba. Había algo en su silencio que inquietaba incluso al personal más curtido de la policía estatal. No era rabia, era otra cosa. Como si hubiera esperado exactamente este momento por años, no para entender, sino para confirmar que su hijo no había desaparecido por accidente, que alguien o algo había decidido ocultarlo. En la otra punta del pueblo, Lupita Salas, hermana de Roque, atendía su puesto de tamales como cada mañana. Tenía una radio pequeña que siempre sintonizaba la estación local. Cuando escuchó la palabra mochilas, dejó caer la espátula. No gritó, no se movió, solo apagó la olla, se limpió las manos con un trapo viejo y caminó sin decir nada hasta la casa de su madre. Allí, sobre un mueble de madera con figuras religiosas, seguía el retrato de Roque con su uniforme escolar. Nadie lo había tocado, nadie lo había movido en 9 años. Esa noche, varios vecinos dijeron haber visto luces en la antigua ruta de Quebrada del Muerto, luces que subían despacio, sin sonido de motor. Algunos aseguraban haber escuchado el ladrido de un perro, corto, seco, como de juguete, pero nadie se atrevió a salir. El coche fue llevado a un depósito bajo custodia. Se hizo un perímetro. Forenses de la capital llegaron con trajes blancos. Registraron cada centímetro del vehículo. Los asientos tenían huellas de presión, como si hubieran sido ocupados hace poco, pero no había ADN humano fresco, solo pelos de perro en el asiento trasero, muchos, y pequeños rastros de tierra roja debajo del asiento del conductor, tierra que no correspondía a la región donde fue encontrado el coche, tierra volcánica. Dentro de una de las mochilas, la de Elías, se halló una hoja suelta doblada 4 veces, manchada de humedad. Era una nota escrita con bolígrafo negro. La letra era temblorosa, como de alguien escribiendo en movimiento. Decía: no nos quieren dejar salir. Copito no deja de mirar la puerta. No había firma. Ninguna de las familias reconoció esa caligrafía como propia de los muchachos. El hallazgo se volvió noticia nacional. Las redes sociales comenzaron a circular fotos antiguas del grupo. 4 adolescentes sonrientes, posando frente a una camioneta vieja con maletas.
Una imagen tomada días antes de desaparecer. Elías al centro, abrazando a Copito. Daniel con gafas oscuras. Roque levantando 2 dedos en señal de paz. Lupita, la otra Lupita, no la hermana, con una gorra azul y una sonrisa discreta. Era la única del grupo que no tenía familiares directos buscándola. Había sido criada por su abuela, fallecida en 2009. Una tía lejana fue localizada. Dijo que siempre creyó que Lupita se había ido a Estados Unidos con algún novio. Nunca denunció su desaparición. Tenía 16 años cuando se perdió. Ahora, si seguía viva, tendría 25. El coche estaba intacto, pero algo en su interior parecía detenido en un tiempo sin aire. No había polvo, no había olor a encierro, solo un orden extraño, como si alguien lo hubiera preparado para ser hallado, como si alguien quisiera que lo encontraran justo ahora. La cinta de la cámara fue enviada a un laboratorio especializado en la Ciudad de México. Los técnicos lograron recuperar parcialmente 43 segundos de video antes del punto donde estaba cortada. La imagen era inestable, grabada en el interior de un coche en movimiento, de noche. Voces adolescentes, risas nerviosas, una mano enfocando el rostro de alguien que mira hacia adelante, muy serio. Era Elías. Decía algo, pero el audio estaba dañado. Solo se entendía un fragmento al final. No se ve la entrada. No hay señales. Esto no está en el mapa. Luego la imagen se cortaba. Durante 203 semanas los investigadores compararon mapas antiguos, rutas cerradas, caminos olvidados. Nada encajaba. La cabaña que los muchachos alquilaron no existía en ningún registro. El número de reserva que usaron no correspondía a ninguna empresa, y el nombre del supuesto propietario, don Marcelino, nunca fue encontrado. Solo un detalle persistía. En todos los relatos, diarios, dibujos y cuadernos de los adolescentes encontrados en las mochilas, aparecía una figura recurrente, una casa en el bosque, siempre la misma, con una sola ventana encendida, con humo saliendo de la chimenea, con una cerca de madera y un perro blanco en la entrada. Las primeras veces que Teresa vio aquel dibujo, no lo tomó en serio. Daniel siempre garabateaba paisajes en los márgenes de sus cuadernos, pero con el tiempo, ese bosque con una casa solitaria se volvió una constante, como un susurro gráfico, siempre la misma forma. Techos bajos, 2 árboles grandes delante, una verja rota y un perro sentado en la entrada. El mismo perro, el mismo lazo rojo, lo dibujaba una y otra vez incluso en hojas sueltas, en servilletas, en la parte de atrás de tareas escolares. Jamás le dio importancia, hasta que vio el lazo rojo en el cuello del perro disecado dentro del coche. Los forenses confirmaron que el lazo no tenía signos de deterioro. Era de satén, limpio, sin manchas, con nudos perfectamente simétricos. Ningún animal hallado en un entorno hostil como aquel debería haber conservado un objeto así. No había lógica en ello. El inspector Jaime Ibarra, asignado como jefe del nuevo equipo de investigación, se obsesionó con la frase encontrada en la nota: «No nos quieren dejar salir». ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué puerta era esa que Copito miraba? ¿Por qué había tanto orden en un lugar que debería haber sido un espacio de pánico, de caos? Pidió una segunda revisión del coche, ahora bajo protocolo criminal. Un detalle lo inquietaba. Los cinturones de seguridad estaban todos abrochados, como si los pasajeros hubiesen salido voluntariamente o nunca hubieran llegado a usarlos. La radio del coche estaba apagada, pero el volumen marcaba el máximo. Y en el lector de casetes, algo ya obsoleto, había una cinta insertada con una etiqueta escrita a mano. Mayo 2006. No contenía música. Al reproducirla, se escuchaba una grabación casera de baja calidad. Voces adolescentes cantando una canción que Ibarra no reconocía. La melodía era monótona, repetitiva, algo así como una ronda infantil, pero sin ritmo. A los 3 minutos. La voz de Lupita se interrumpe y dice: «Ahí está, ¿la ves? Está igual que en los dibujos». Silencio. Después la voz de Roque: «¿Y por qué tiene la puerta abierta?». El audio se corta. Se envió la cinta a restauración digital. Nada más pudo recuperarse. Ibarra decidió entonces buscar entre archivos olvidados.
Solicitó permisos para revisar planos antiguos de la región montañosa. Entre documentos de los años 60 encontró algo peculiar, una cabaña señalada con el nombre Refugio Niebla, construida en 1952 y abandonada tras un incendio en 1973. Según la leyenda al pie del mapa, el terreno había sido donado a una orden religiosa disuelta poco después. No se conservaban fotos, solo un croquis simple que coincidía casi exactamente con los dibujos de Daniel. El investigador llevó la imagen a Teresa. Ella no la miró más de 5 segundos antes de afirmar: «Esa es la casa». El problema era otro. Refugio Niebla estaba, según el mapa, a 16 kilómetros del lugar donde fue hallado el cinto coche. No había caminos visibles entre ambos puntos, solo bosque denso y terreno quebrado. Nadie podía haber trasladado el auto hasta allí sin dejar huellas. Una expedición fue organizada. 4 hombres, GPS, drones, equipamiento de escalada. Tardaron 3 días en abrirse paso. Al tercer día, en medio del claro más estrecho del bosque, hallaron cimientos de piedra ennegrecidos. Las paredes habían sido devoradas por el tiempo, solo quedaban fragmentos. Pero justo en el centro, sobre el suelo, cubierto de musgo y ceniza antigua, alguien había dejado algo imposible de ignorar. Una figura de perro, de madera tallada, con un lazo rojo pintado con esmalte. Nadie lo tocó. Ibarra ordenó cerrar el perímetro. Desde el hallazgo del coche, varias cosas comenzaron a pasar que desconcertaron incluso a los más escépticos. El perro de una de las vecinas de Teresa, que nunca había salido solo, comenzó a aparecer cada noche sentado frente al portón de la casa de los Navarro. No ladraba, solo miraba hacia la ventana del cuarto de Daniel, que seguía intacto. Una señora mayor que vivía a 3 calles de la familia Salas aseguró que una noche, mientras regaba sus plantas, vio pasar a 4 jóvenes por la acera, caminando en fila. Uno de ellos llevaba una mochila con un llavero brillante. No escuchó sus pasos, no vio sus rostros, pero reconoció la gorra azul. «Nadie me cree», dijo. Pero era ella, Lupita, la del retrato. El clima en el pueblo comenzó a volverse errático. Días inusualmente fríos, ráfagas de viento que olían a quemado, personas que decían sentir que alguien los seguía por callejones que terminaban donde no deberían. El caso se transformó en algo más que una investigación policial. Era una herida abierta en la comunidad, un eco que volvía cada vez más fuerte pero sin rostro. La pregunta no era ya qué les pasó a los chicos. La pregunta era en qué lugar del tiempo estaban cuando los encontraron. Desde 2006, cada 15 de mayo, Teresa Navarro colocaba 2 platos sobre la mesa a las 8 en punto, uno para ella, otro para Daniel. Servía sopa caliente, pan recién horneado y 2 vasos con agua. Después se sentaba frente a la silla vacía y comenzaba a hablarle en voz baja, como si el hijo todavía estuviera subiendo las escaleras, como si en cualquier momento fuera a sentarse, quitarse la mochila y decirle que estaba cansado. Jamás cambiaba el menú, jamás adelantaba la hora. En todo ese tiempo, nadie más había comido con ella. El plato de Daniel siempre quedaba intacto. Al día siguiente tiraba la comida sin mirar, lavaba los platos y guardaba todo. Era su ritual, una forma de mantener abierta la puerta que, según sus propias palabras, algún día se iba a volver a abrir desde el otro lado. María Guadalupe Salas, la hermana de Roque, hacía algo parecido, pero más silencioso. Desde el día de la desaparición, jamás volvió a cambiar las sábanas de la cama de su hermano. Ni una sola vez. Cada viernes por la tarde, entraba al cuarto, abría las ventanas para ventilar, rociaba la almohada con el mismo perfume barato que él usaba y luego salía cerrando la puerta con la misma lentitud ritual con la que se cierran los ataúdes. Excepto que Roque nunca fue enterrado. No hubo velorio, no hubo ataúd. Solo una caja con algunas pertenencias que la policía devolvió en 2007, cuando el caso fue oficialmente archivado como desaparición sin elementos criminales. En el centro comunitario de Santa Elena aún colgaba un mural con las fotos de los chicos. Cada año, alguien colocaba flores frescas debajo. Nadie sabía quién. Las cámaras de seguridad jamás captaron a nadie entrando.
Pero al amanecer del 15 de mayo, allí estaban, 4 ramos de lirios blancos, uno por cada uno. Lo que más inquietaba a los investigadores era esa persistencia silenciosa de los gestos. Nada parecía desvanecerse, como si los vínculos que los unían a la vida no hubieran sido cortados, sino suspendidos, como si las personas que los amaban hubieran seguido atadas por un hilo invisible, tenso, que nunca se rompió. En la comisaría, Jaime Ibarra mantenía un pizarrón con recortes de periódico, mapas, cronogramas y fotografías. Entre ellas, una imagen tomada por dron del lugar exacto donde apareció el coche. Era una foto aérea. El Ford Escort azul parecía un insecto dormido, rodeado por un anillo perfecto de árboles que nunca habían crecido hacia adentro. Como si el bosque se hubiera detenido a su alrededor, como si el coche hubiera sido depositado ahí con precisión quirúrgica. El detalle que más perturbaba a Ibarra era otro, el ángulo del sol en esa imagen. Según la hora del dron y la posición de las sombras, el sol estaba en el lugar equivocado. La foto fue tomada a las 11:45 de la mañana, pero la luz parecía de atardecer. Lo corroboró con un experto en imágenes satelitales. La respuesta fue sencilla y desconcertante. Eso no es posible, a menos que ese sitio tenga su propio tiempo. La cinta de video recuperada del coche volvió a ser examinada. Esta vez, con software de interpolación de imagen, lograron estabilizar un segundo más. En ese breve instante, detrás del rostro de Elías, se ve algo a través del vidrio del coche. Una figura inmóvil, a lo lejos, entre los árboles. No tiene rostro, no tiene forma definida, pero sugiere la silueta de alguien observando. La figura desaparece en un parpadeo. Nadie logra determinar si se trata de una persona, una estatua o un defecto de la imagen. Teresa no necesitó ver la ampliación. Cuando le describieron, la figura simplemente murmuró, ellos lo sabían. Nadie preguntó a qué se refería. La policía comenzó a recibir llamadas anónimas, voces distorsionadas, gente que decía haber visto el coche años atrás en distintos puntos del país. Un mecánico en Veracruz afirmó haber reparado un Ford azul igual, con los mismos detalles de desgaste, en 2009. Dijo que lo llevó un joven de mirada perdida, que no hablaba. Cuando se le mostró la foto de Roque dijo, sí, creo que era él, pero no pudo precisar nada más. No guardaba registros, no tenía prueba alguna, solo su memoria. La tía de Lupita, la única que quedaba con vida, confesó algo que había ocultado por miedo. 2 meses después de la desaparición, una carta llegó por debajo de su puerta. No tenía remitente, no tenía dirección, solo decía, la casa está en el mapa, pero hay que verla con los ojos cerrados. Guardó la carta en un libro de cocina y nunca la mostró. Dijo que pensó que era una broma, pero ahora, tras el hallazgo del coche, su voz temblaba cuando la leía en voz alta. Ibarra mandó analizar la tinta. El resultado fue inconcluso. Era una mezcla de tinta china con elementos que no coincidían con ningún bolígrafo comercial, como si hubiera sido hecha artesanalmente. Mientras tanto, los sueños comenzaron. Teresa soñaba con una ventana que se abría en el bosque y un perro que la miraba sin parpadear. María Guadalupe soñaba con pasos en la casa, con un teléfono que sonaba, pero nadie respondía. El inspector Ibarra soñaba con el casete girando eternamente en la radio del coche, con una canción que nunca terminaba, que siempre regresaba al principio. Y en todos esos sueños, la frase se repetía, espérame. En agosto de 2015, 3 meses después del hallazgo del coche, una mujer llamada Natalia Guerrero se presentó espontáneamente en la estación de policía de Chihuahua. Iba acompañada de su hijo, Emiliano, un niño de 7 años con el cabello muy claro, piel pálida y ojos oscuros. Natalia tenía una expresión exhausta, como si llevara semanas sin dormir, y sus manos temblaban al sostener una carpeta plástica llena de hojas dobladas y dibujos infantiles. Dijo que no tenía relación con las familias de los desaparecidos, que no conocía a nadie en Santa Elena y que su hijo jamás había puesto un pie en ese lugar. Sin embargo, desde hacía 2 meses, Emiliano hablaba de la casa donde no se podía gritar. Los psicólogos pensaron primero en una fantasía infantil, una fase,
Pero Natalia insistió. Los dibujos de su hijo eran demasiado precisos. Mostró uno en particular que llamó la atención del inspector Ibarra. Una casa de paredes bajas, con una ventana única, 2 árboles desnudos, una reja rota y un perro pequeño en la puerta, con un lazo rojo. El mismo dibujo que Daniel repetía en sus cuadernos. El mismo que aparecía en los sueños de Teresa. El mismo que ninguna de esas personas conocía entre sí. Ibarra decidió hablar con Emiliano directamente. El niño no tenía miedo. Era tranquilo. Hablaba con frases cortas pero firmes. Dijo que no soñaba, que no inventaba, que simplemente recordaba. ¿Qué recuerdas?, le preguntó Ibarra. Una canción, una que nadie cantaba. ¿Dónde la escuchaste? En el coche, pero no era de ahora. Natalia explicó que Emiliano comenzó a comportarse de forma extraña, luego de una excursión escolar a una reserva natural al norte del estado. Era la primera vez que dormía fuera de casa. Cuando volvió, traía barro en los zapatos y una ramita seca en el bolsillo del pantalón. No, era un lugar remoto. Había maestros, niños, juegos, pero desde esa noche el niño se levantaba de madrugada, se sentaba en la sala y decía, «Van a volver, pero no como salieron». Ibarra pidió un análisis forense de la ramita. El resultado fue desconcertante. Correspondía a una especie de abeto extinto en la región desde hace más de 50 años. Nadie supo cómo pudo haber llegado a las manos de Emiliano. Uno de los psiquiatras del equipo propuso una hipótesis más racional. Memoria genética. Exposición inconsciente a información por medios indirectos, contaminación por televisión o redes. Pero Natalia no tenía internet en casa, no tenía televisión por cable, y no era religiosa. No había simbología externa que justificara las repeticiones del niño. Lo más perturbador surgió al revisar el reverso de uno de los dibujos. Un mapa, infantil, torpe, pero con detalles curiosamente correctos. Un camino que serpenteaba entre árboles, con marcas de piedras, una curva peligrosa, y finalmente un claro circular con una flecha que decía, «Allí está enterrado el sonido». Era una frase extraña, incomprensible, pero resonaba con las otras pistas. El casete, la cinta de video, la canción incompleta, la idea de que algo había quedado atrapado, no en un lugar, sino en un momento. El equipo de Ibarra decidió seguir el mapa. No esperaban encontrar nada. Era un dibujo de un niño, pero al superponerlo con un mapa real de la zona boscosa donde apareció el coche, descubrieron que el patrón coincidía con una ruta clausurada desde los años 80, una senda cerrada por derrumbes, olvidada, borrada de los registros oficiales. Ibarra lo describió en su diario personal como una coincidencia que no puede ser solo coincidencia. Avanzaron con un grupo reducido, 4 personas, GPS, cámaras, un perro de búsqueda. A medio camino, el perro se detuvo. Se negó a avanzar. Gemía bajo, con el cuerpo tenso, mirando fijamente hacia un punto entre los árboles. No era miedo, era otra cosa, como si reconociera algo que no debía estar allí. Decidieron cavar. No sabían por qué, solo que había una acumulación de piedras que parecía artificial. Tras una hora de trabajo lo encontraron, un objeto envuelto en tela plástica. Dentro, una grabadora antigua, de las que usan casetes grandes, sin cables, sin baterías, sin nada. Al tocarla, alguien presionó el botón de reproducción sin pensarlo. La cinta giró y se escuchó una canción, la misma melodía sin ritmo que estaba en el coche, pero esta vez completa. 4 minutos y 13 segundos. Una voz femenina, joven, repitiendo una frase. Todos los caminos regresan, pero no todos los que regresan recuerdan el camino. El sonido era limpio, inquietantemente nítido. Nadie pudo explicarlo. La cinta era vieja, pero no tenía hongos ni deterioro. Se reprodujo 2 veces más, y luego se rompió, sin que nadie la tocara. Esa noche, Emiliano durmió por primera vez sin levantarse, y por la mañana, cuando su madre lo llamó para desayunar, el niño solo dijo, «Ya están más cerca, ahora falta que escuchen». El 21 de septiembre de 2015, cuando los técnicos del Instituto Nacional de Geología llegaron a Santa Elena, no sabían qué buscaban exactamente.
Habían sido contactados por el inspector Jaime Ibarra bajo un pedido inusual: estudiar la composición del suelo donde se había hallado el coche, pero no para un análisis criminal habitual. Ibarra necesitaba entender cómo el vehículo había llegado ahí sin dejar rastro de movimiento, y por qué el terreno bajo las ruedas parecía no haber sido alterado en años, pese a que todo indicaba que el coche había sido recientemente depositado en el lugar. La hipótesis que más lo perturbaba era simple, pero inaceptable: que el coche no había sido movido, sino que había emergido. Los geólogos tomaron muestras del terreno, del barro bajo los neumáticos, de la vegetación aledaña y de la línea de árboles que formaban un círculo casi perfecto alrededor del área. Los primeros resultados desconcertaron al equipo. El barro contenía un tipo de arcilla expandida que normalmente se encuentra a más de 10 metros de profundidad. No debería estar expuesta, y sin embargo, estaba ahí, húmeda, fresca, como si acabara de salir del subsuelo. La vegetación alrededor del círculo mostraba crecimiento normal, pero dentro del perímetro no había raíces, como si algo hubiese inhibido la vida vegetal en ese fragmento de suelo durante años. Uno de los geólogos, al examinar una muestra al microscopio, notó estructuras que se asemejaban a partículas de ceniza antigua mezcladas con resina. Dijo, sin quererlo en voz alta, que parecía tierra quemada desde adentro. Ibarra, que estaba presente, pidió que repitiera esa frase. El científico se negó. Dijo que no podía sostener esa afirmación de manera formal, que era solo una impresión, pero para Ibarra era la confirmación de una intuición que lo rondaba desde el primer día. La tierra no había sido excavada, había sido alterada desde adentro, desde una dimensión del tiempo que los registros humanos no comprendían. A esa altura de la investigación, las mochilas habían sido devueltas a las familias, aunque solo 3 aceptaron recibirlas. La madre de Lupita decidió mantenerla de su hija en el mismo estado en que la recibió, dentro de una vitrina de cristal sin abrir. Teresa, en cambio, vació cada bolsillo de la mochila de Daniel con guantes, clasificando los objetos uno por uno. El último cuaderno que extrajo tenía una portada con rayones, como si el muchacho hubiera intentado borrar algo a la fuerza. En la página 17, en medio de una hoja sin renglones, había un dibujo distinto a los demás. No era la casa, era un reloj sin manecillas. Debajo, escrito con tinta roja, un mensaje: aquí no pasa el tiempo, solo se dobla. Teresa llevó el cuaderno al inspector Ibarra, que lo colocó junto a otras frases encontradas durante la investigación. No nos quieren dejar salir. La casa está en el mapa, pero hay que verla con los ojos cerrados. Allí está enterrado el sonido. Todos los caminos regresan. La coincidencia en el lenguaje era innegable. Había una lógica interna, una narrativa que parecía dictada por una misma fuente. Fue entonces cuando decidieron revisar los diarios escolares del grupo desaparecido. Habían sido entregados como evidencia años atrás, pero nadie los había leído en profundidad. En el diario de Roque, correspondiente al mes de abril de 2006, un mes antes de su desaparición, encontraron un pasaje inquietante. Hoy Elías nos dijo que había soñado con una carretera que no estaba en los mapas. Dice que la vio en una hoja de un libro que encontró en la biblioteca vieja, pero cuando volvió a buscarla, ya no estaba. Lupita le creyó. Yo no. Ibarra contactó a la antigua bibliotecaria de la escuela, ya jubilada. Una mujer de manos huesudas y voz áspera. Recordaba a Elías. Dijo que pasaba horas en la sección de historia local, en especial revisando libros de leyendas y cartografía antigua. Confirmó que existió un libro con mapas regionales no oficiales, pero fue retirado del archivo en 2007, por deterioro y nunca regresado. Ibarra pidió revisarlo en almacenes. No apareció. La bibliotecaria, sin embargo, recordaba algo más. Dijo que Elías había hecho una pregunta muy específica una tarde. ¿Qué significa que un lugar no quiera ser encontrado? Dijo que la pregunta la dejó paralizada. No supo qué responder. Solo atinó a decir que a veces los mapas omiten lugares por razones prácticas. No, no es eso, le dijo Elías. Es que hay lugares que se esconden cuando no los miras. Ese testimonio fue incluido en el expediente. Para la fiscalía no tenía valor. Para Ibarra
Era una pieza esencial del rompecabezas. Mientras tanto, en Santa Elena se organizaba una misa en conmemoración por el hallazgo del coche. No era una misa fúnebre ni una celebración. Era algo extraño, un acto de resistencia emocional. Las familias colocaron 4 sillas vacías frente al altar. Una tenía una mochila sobre el asiento, una vela blanca encendida, un nombre escrito a mano. Cuando el sacerdote preguntó si querían decir unas palabras, nadie se levantó. El silencio fue más elocuente que cualquier discurso. En la salida, una vecina se acercó a Teresa y le entregó algo envuelto en papel de seda, una nota escrita a mano, sin firma. La tierra no devolvió todo, lo demás aún está esperando. Teresa no preguntó quién la dejó, solo la guardó en su cartera, sin abrirla de nuevo. A la mañana siguiente, cuando fue a cambiar el agua de las flores en la ventana del cuarto de Daniel, notó algo en el vidrio empañado, una palabra escrita con un dedo, apenas visible por el rocío de la noche. Escúchame. Nadie sabe con exactitud cuándo comenzaron a escucharse las voces. No eran susurros, no eran lamentos, eran frases sueltas, a veces en medio de la noche, otras en la vibración tenue de una radio sin sintonía. La primera en hablar de ello fue una enfermera del hospital regional, Clara Méndez. Trabajaba en el turno nocturno en la sala de cuidados intermedios. Una madrugada, mientras revisaba el monitor de un paciente dormido, la radio del pasillo, una vieja Philco que nadie usaba, se encendió sola. Estaba en una frecuencia muerta, solo estática. Pero entre los ruidos se filtró una voz clara, de joven, masculina. No es tiempo aún, pero casi. Clara apagó la radio, la desenchufó, llamó al técnico del hospital al día siguiente. Nadie encontró fallas. La radio no tenía capacidad de encendido automático. Y según la bitácora eléctrica, no hubo fluctuaciones de voltaje esa noche. A los pocos días, un operario del cementerio local, Julián Ruiz, reportó un incidente similar. Estaba arreglando una de las lápidas viejas cuando escuchó una voz detrás de él. Se giró. Nadie. La voz había dicho, «Si no lo entiendes ahora, lo harás cuando regresen». La lápida sobre la que trabajaba era de 1954. El nombre, parcialmente ilegible, pero al limpiar la piedra, Julián descubrió algo que lo dejó paralizado. Entre las letras gastadas por el tiempo, emergía un nombre familiar, Marcelino G., el mismo nombre que supuestamente figuraba como propietario de la cabaña donde los adolescentes se dirigían en 2006. El hombre que nunca existió en ningún registro formal. El suceso llegó a oídos de Ibarra. Viajó al cementerio. Revisó el libro de entierros. El nombre figuraba, pero no había fecha de nacimiento, solo la de la muerte. 15 de mayo de 1956. Exactamente 50 años, antes del día en que desaparecieron los 4 jóvenes. Coincidencia o no, esa fecha comenzaba a repetirse como un patrón. En casa de Teresa, el clima se volvió denso. Las plantas dejaron de florecer. La luz de la cocina parpadeaba a la misma hora cada noche. 3:17 a.m. Exactamente la hora en que, según los datos de la cinta de video, se grabó el último fragmento antes del corte. Teresa no decía nada. Solo comenzaba a dejar abierta la puerta principal con el pestillo colgado, como si esperara a visitas sin anunciar. La hermana de Roque, María Guadalupe, encontró una carta escondida entre las ropas de su hermano, guardadas intactas en una bolsa de lino. Era un sobre sin nombre. Dentro, un trozo de papel rasgado con solo 4 palabras escritas en lápiz. Ya cruzamos la mitad. No reconoció la letra. No era de Roque, pero el trazo era infantil. Le hizo pensar en los dibujos del niño Emiliano, y en su interior, aunque no podía explicarlo, sintió que la frase no era una metáfora, que describía una ubicación real, o un estado entre 2 lugares. Los especialistas en desapariciones forzadas que habían trabajado en casos rurales del sur del país llegaron a Santa Elena invitados por Ibarra. Reunió a un equipo de 6 personas, antropólogos, lingüistas, criminólogos. Uno de ellos, un historiador de fenómenos no resueltos, propuso una teoría que incomodó a todos. No estamos ante una desaparición, estamos ante una reconfiguración de la presencia. Nadie quiso preguntar qué significaba eso.
Pero el equipo comenzó a notar algo extraño en los documentos del caso. Las fotos del coche, tomadas desde distintos ángulos, parecían cambiar sutilmente con el paso del tiempo. Un rasguño que no estaba antes, una línea en el vidrio que parecía una letra, la posición del perro disecado, apenas diferente. Consultaron con los técnicos que procesaron las imágenes. Todos juraron que no había manipulación, y sin embargo, el archivo seguía mutando. Una noche, Ibarra se quedó solo en 1900. La comisaría, revisando las evidencias, encendió la vieja grabadora hallada en la tierra. Ya no funcionaba, pero al colocar la oreja cerca, juró escuchar una respiración profunda, como si alguien estuviera al otro lado del aparato. No lo comentó con nadie, pero comenzó a escribir un diario personal donde detallaba estas anomalías. Lo hacía a mano, con letra pequeña, cada noche, y al final de cada entrada repetía una frase que no sabía de dónde venía: donde no hay tiempo, aún hay eco. En 1920, paralelo comenzaron a desaparecer objetos, pequeños, intrascendentes pero simbólicos. El llavero de la América que colgaba de la mochila de Roque, un mechón de pelo de Copito, guardado por Teresa en una caja, una hoja del diario de Daniel con una poesía inacabada. Nadie los tomó. No hubo robos, simplemente dejaron de estar. Las cámaras del depósito donde estaba el coche registraron un fenómeno inquietante. A las 2:43 am del 15 de octubre, exactamente 5 meses después del hallazgo, una sombra cruzó el parabrisas del vehículo. No era un reflejo, no era un técnico, nadie estaba ahí. La sombra no tenía forma humana clara, era más bien una distorsión del espacio, una mancha de ausencia. En el video duró solo 2 segundos, pero durante esos 2 segundos, el sistema de temperatura del depósito marcó una caída de 5 grados, y todas las luces titilaron. El coche fue sellado nuevamente. Nadie volvió a acercarse. Teresa comenzó a recibir llamadas a su teléfono fijo, llamadas mudas, cada vez a la misma hora, 3:17 am. Nunca había sonido, pero al fondo, una estática tenue, casi como el murmullo de un bosque. En una de esas ocasiones, cuando colgó, el reloj de la cocina, el mismo que no funcionaba desde 2006, comenzó a moverse. Solo avanzó 3 minutos, y se detuvo. Desde entonces, lo dejó así, como si 3 minutos fueran todo lo que necesitaba para sostener la esperanza. El 2 de noviembre de 2015, Día de los Muertos, Santa Elena amaneció cubierta por una niebla tan espesa que no se distinguían los postes de luz desde las casas. La humedad impregnaba la madera, la ropa colgada en los alambres, el cabello de los niños que aún jugaban descalzos en los patios, sin entender por qué ese día los adultos hablaban más bajo. Desde temprano se escuchaban los pasos suaves de personas que iban al cementerio con flores, velas, canastas de comida. Todo el pueblo parecía respirar más lento, más hondo, como si alguien o algo estuviera por llegar. Nadie lo dijo en voz alta, pero muchos lo sintieron. Ese día, algo se movería, no en el cementerio, no en las calles, en otro lugar, uno que no aparecía en los planos, uno que parecía acercarse cuanto más se le dejaba de buscar, uno que no necesitaba ser hallado, porque ya sabía dónde estaban todos los que lo habían invocado alguna vez. A las 6:17 de la mañana, la misma hora en que, 9 años atrás, Teresa Navarro había recibido la última llamada de su hijo antes de desaparecer, ella abrió la puerta de su casa, como lo hacía, cada día no por costumbre, sino por algo más parecido a un ritual secreto. Allí, en el buzón oxidado, había un sobre blanco, antiguo, sin remitente, sin sello, sin fecha. Las esquinas estaban levemente dobladas, como si hubieran sido alisadas con los dedos de alguien paciente, alguien que esperó mucho tiempo para entregarlo. Lo tomó entre las manos. Supo, sin necesidad de abrirlo, que no era una carta cualquiera, que no era un engaño, que esa carta era para ella, y que venía de un lugar que no se nombra. Dentro, una hoja doblada en 3. El papel olía a encierro, a madera húmeda, a tinta seca. La caligrafía era de Daniel, no había duda. La misma letra redonda, ajustada, ligeramente inclinada hacia la derecha, con esos pequeños círculos sobre las I que solo él hacía desde niño.
La tinta azul estaba corrida en algunos fragmentos, como si la humedad hubiera querido borrar parte del mensaje y luego se hubiera detenido, respetando el contenido. La carta decía: «Mamá, si estás leyendo, esto quiere decir que alguien lo logró, que las puertas ya no están cerradas, que el sonido cruzó. No preguntes cómo, solo escúchame. No olvides la canción, no olvides el perro, no olvides el nombre que nadie dice. Estoy más cerca de lo que parece, pero aún no soy yo. Falta algo, falta un gesto». No había firma, no había fecha, pero el corazón de Teresa latía como si reconociera la voz de su hijo en cada curva de esas letras. No lloró, no gritó, no llamó a nadie, solo se sentó a la mesa con la carta entre las manos y encendió el viejo radio portátil que él usaba cuando era niño. Lo dejó en estática, todo el día, sin cambiar la frecuencia, sin moverse, como si esa carta no fuera un mensaje, sino una instrucción precisa. Cuando el inspector Ibarra fue informado del hallazgo, acudió de inmediato. Teresa le entregó la carta con una mirada seca, firme, como quien ya no necesita preguntar. Ibarra la llevó a análisis forense. Los resultados fueron desconcertantes. La tinta correspondía a una marca nacional discontinuada en 2005. El papel era del mismo tipo que usaban las papelerías escolares en los años 90. No había huellas, no había rastros de saliva, ni ADN, solo escritura, solo presencia. La caligrafía fue comparada con cuadernos antiguos de Daniel. Coincidía en un 96%. No era falsificación, no era una copia, era él. Y sin embargo, no había cómo explicar cómo esa carta había aparecido allí, después de 9 años. No había cómo explicar desde dónde había sido escrita. A partir de ese día, el pueblo cambió, como si un reloj que había estado detenido empezara a moverse en dirección contraria. Algunos vecinos comenzaron a colocar velas en las puertas al anochecer, velas blancas, pequeñas, de cera suave, no por miedo, sino como señal, como guía, como si estuvieran diciendo a alguien: «Aquí estamos, te recordamos, esta es tu casa». Otros comenzaron a dibujar símbolos con tiza blanca frente a sus hogares. Cruces, círculos, espirales. No tenían origen religioso, conocido. No eran católicos, no eran indígenas, pero muchos coincidían con formas vistas en los cuadernos escolares de Daniel y Roque, dibujos que parecían simples al principio, pero que repetían patrones, como mandalas inconscientes. En la comisaría, Ibarra revisó el expediente completo una vez más. Era la 5ª vez que lo hacía desde el hallazgo del coche. Pero ahora, algo en el tono de la investigación había cambiado. Ya no buscaba culpables, ni siquiera buscaba respuestas, solo rastros de coherencia entre los fragmentos, porque entendía como Teresa que esta historia no era lineal, que las piezas estaban ahí, pero no encajaban en orden, que algo más grande las unía, un código, un ritmo, una memoria viva. Una joven voluntaria, que colaboraba en la digitalización de archivos, encontró algo más. Entre las páginas descartadas de la mochila de Elías, halló una piedra negra, del tamaño de una almendra, lisa, perfectamente redondeada. Al tocarla, sintió un calor tenue. No ardía, pero se sentía viva, como si hubiera sido sostenida por una mano durante mucho tiempo. La piedra fue enviada al laboratorio. El informe indicó que contenía una combinación mineral desconocida en la región, volcánica, pero con trazos de cristalización artificial, como si hubiera sido sometida a presión extrema, como si viniera de un lugar cerrado sin aire. Cuando fue de vuelta, Teresa la colocó junto a la carta, en el centro de su altar improvisado. No sabía por qué, solo lo sintió necesario, como si la piedra completara el mensaje, como si fuera un fragmento de algo que aún no había regresado del todo. Esa noche, a las 3:17 a.m., la puerta de su casa se abrió sola. El pestillo colgaba, sin haber sido forzado. Teresa no se asustó. Se levantó, encendió una vela, la colocó en el umbral y esperó en silencio. No pasó nada. Nadie cruzó. Pero el radio, que seguía en estática desde la mañana, emitió un sonido breve, un clic, como cuando alguien levanta un auricular al otro lado de una línea antigua, y después la voz de Daniel,
baja, distante, inconfundible. No cierres, todavía no. El bosque de Santa Elena cambió de respiración después del hallazgo del coche. No era algo visible, no era algo que pudiera medirse, pero quienes vivían cerca lo sabían. El aire ya no era el mismo. Las ramas crujían en otros ritmos. El sol llegaba tarde y se iba más temprano, como si el bosque mismo se hubiera replegado sobre sí, como un animal herido que decide quedarse quieto para que nadie lo vea. Sangrar. La niebla comenzó a volverse más persistente. Ya no era solo cosa de madrugadas frías. Podía aparecer en pleno mediodía, cubrir un campo por completo y luego desvanecerse sin dejar humedad. Algunos la veían moverse como si tuviera dirección, como si buscara. Otros decían haber sentido que los seguía mientras caminaban por senderos antiguos. Lo cierto es que la gente del pueblo dejó de transitar ciertos caminos. Ya nadie cruzaba el puente viejo. Nadie caminaba solo por la quebrada. Ni siquiera los perros se atrevían a salir después de cierta hora. Algunos se negaban incluso a mirar hacia el norte, donde la vegetación crecía más espesa, más callada, más detenida. Fue en ese clima de contención silenciosa que comenzaron a aparecer los dibujos, en paredes, en troncos, en la tierra húmeda bajo los árboles, siempre con la misma forma, una casa pequeña, una sola ventana encendida, 2 árboles sin hojas al frente, una puerta entreabierta. A veces había un perro, a veces una figura, humana sin rostro parada junto a la puerta. Nunca se veía movimiento, nunca fuego, solo la promesa de algo que espera desde dentro. Nadie los hacía, nadie los borraba, y sin embargo, estaban ahí. Al día siguiente, desaparecían, reemplazados por otros, más profundos, más complejos, como si fueran versiones sucesivas de un mismo mensaje que solo algunos sabían leer. Fue entonces cuando Ibarra ordenó una nueva exploración aérea del bosque. Usaron drones equipados con cámaras térmicas y de alta resolución. No buscaban cuerpos, buscaban patrones, y los encontraron. A las 2:37 de la tarde del 17 de noviembre, uno de los drones se desvió sin razón aparente. Voló en línea recta hacia el noroeste, perdió altitud y desapareció durante 13 segundos de la transmisión. Cuando la imagen volvió, el dron flotaba inmóvil a poco más de 1 metro del suelo, en un claro que no figuraba en ningún mapa. La cámara mostraba una estructura derruida, parcialmente cubierta por maleza. Era la casa, o lo que quedaba de ella, una sola ventana aún en pie, 2 árboles secos al frente, una verja caída, y sobre la puerta abierta, una palabra escrita con carbón. Cruzaron. Ibarra no lo dudó. Organizó una expedición inmediata. 4 personas, él, un guía local, un geólogo y una oficial armada. Salieron antes del amanecer. Caminaron más de 7 horas. Las brújulas dejaron de funcionar a los 5 kilómetros. El GPS marcaba coordenadas que no existían. El camino se volvía más estrecho, más húmedo, más denso. El aire era distinto. La piel picaba sin razón. La vegetación parecía moverse sin viento. Al llegar, todo estaba como en el video. La estructura antigua, de piedra y madera podrida, estaba casi absorbida por el musgo, pero en el centro del recinto principal, junto a una chimenea intacta, había un cuaderno escolar con una portada azul celeste y el nombre de Lupita Salas escrito en marcador. La fecha decía, 14 de mayo de 2006. Lo abrieron. Las primeras páginas tenían deberes, escolares, dibujos, letras torpes. Luego palabras sin sentido, letras sueltas, frases repetidas como un rezo. Y en la última hoja, escrita con un trazo más firme, estamos donde nadie va, pero todos pasaron. Junto al cuaderno había un plato de cerámica blanco, sin marcas, con restos de comida reciente. Arroz, frijoles, un trozo de pan. La comida estaba caliente. Nadie la había preparado. Nadie podía explicarlo. El equipo no tocó nada más. No hablaron. No bromearon. No especularon. Recolectaron el cuaderno y comenzaron el regreso en silencio. Tardaron el doble. El camino parecía distinto. La vegetación había cambiado de lugar. Algunos árboles no estaban donde debían.
Al llegar al punto de salida, el reloj solar marcaba 2 horas menos que el tiempo transcurrido, pero el sol ya estaba cayendo. En la comisaría, Ibarra ordenó revisar todos los materiales gráficos del caso. Fotos, grabaciones, mapas, todo parecía girar en torno a esa casa, como si fuese un nodo, un punto de quiebre. No solo físico, sino también temporal. El cuaderno de Lupita fue almacenado en una caja sellada, pero al día siguiente apareció abierto sobre el escritorio de Ibarra. Faltaba una página. Las cámaras no registraron nada. A partir de esa noche, una nueva rutina se instaló en el pueblo. A las 3:17 a.m., la hora que aparecía una y otra vez en las cintas, en los relojes detenidos, en los sueños de los familiares, las luces comenzaban a apagarse. Primero por azar, luego como un acuerdo tácito, un gesto colectivo, un lenguaje sin palabras. Teresa encendía una vela en su umbral. María Guadalupe dejaba la radio en estática. La tía de Lupita colocaba un vaso con agua sobre el alféizar. Cada familia tenía su gesto. Cada gesto era una respuesta. Una madrugada Emiliano, que ya no hablaba casi nada, se sentó junto a su madre y le susurró: «Ellos saben que los estamos esperando, pero también nos esperan a nosotros». Esa frase fue escrita por Ibarra en su libreta personal. La subrayó, la rodeó con un círculo, porque en ese momento entendió que el caso ya no era sobre los que se fueron, era sobre los que quedaron, sobre cómo esas ausencias estaban moldeando los gestos de los vivos, como si cada acción, cada silencio, cada vela encendida fuera parte de un intercambio, una preparación. La mañana siguiente, otro mensaje apareció en el parabrisas del coche guardado bajo custodia, escrito desde dentro, con un dedo sobre el vidrio empañado. Una sola palabra: falta. El traslado del coche sucedió en silencio, sin previo aviso, sin protocolo visible. Fue una madrugada de martes, a finales de noviembre. 3 camionetas negras sin logotipos llegaron al depósito municipal acompañadas por una grúa. Los técnicos vestían de gris oscuro, no portaban insignias oficiales. Uno de ellos, según un guardia, hablaba con acento extranjero. Envolvieron el Ford Escort azul con lonas térmicas. Tomaron fotografías sin flash y en menos de una hora desaparecieron. Nadie del pueblo supo a dónde fue llevado. Nadie lo vio salir. No quedó registro del operativo, ni una firma, ni una orden. Solo un espacio vacío en la plataforma de concreto donde el vehículo había permanecido bajo custodia durante meses. El inspector Ibarra no fue informado. Se enteró por un llamado anónimo recibido en su oficina a las 5:13 a.m. Una voz distorsionada, apenas audible, dijo: «Ya no está donde lo dejaron». Durante una hora, Ibarra revisó cada documento del caso. No había orden de traslado. Ningún juez había autorizado movimiento alguno. Al contactar a la fiscalía, le dijeron que desconocían cualquier intervención. Pero al mediodía, recibió un correo electrónico desde una dirección oficial que simplemente decía: «Elemento asegurado por razones de análisis superior. No interferir». Era una frase que no decía nada y decía todo. Desde ese día, el ambiente en Santa Elena cambió nuevamente. Algo se había interrumpido o desplazado. Las señales que antes parecían fluir, los mensajes en el vidrio, los dibujos espontáneos, las llamadas silenciosas, comenzaron a ser más erráticas. No cesaron, pero perdieron ritmo, como si algo hubiera sido arrancado de su lugar y el resto estuviera intentando adaptarse. Teresa, al enterarse del traslado, no protestó. Solo bajó todas las cortinas de su casa, encendió la radio en volumen bajo, colocó una vela blanca sobre el umbral y repitió el gesto de cada madrugada: dejar la puerta abierta durante exactamente 5 minutos a las 3:17 a.m. Pero esa noche fue distinta. No hubo estática en la radio, solo silencio, un silencio absoluto, casi físico, como si el aire se negara a vibrar. El día siguiente, al abrir su correo físico, que nadie usaba desde hacía años, encontró un sobre marrón. No tenía remitente. Dentro una sola hoja mecanografiada con letra Courier. No es el objeto, es lo que lo rodeaba, el espacio que dejó, el vacío que intenta llenarse. Ibarra guardó la hoja en su libreta. No sabía quién la había enviado, pero entendía el mensaje.
El coche había sido el núcleo de una forma de comunicación que no necesitaba explicación. Un símbolo, una grieta. Al moverlo, habían alterado el equilibrio de algo que no comprendían, y ahora el vacío comenzaba a desbordarse. Los efectos se volvieron más visibles. Una empleada doméstica encontró dentro de la lavadora un cuaderno escolar que no reconocía. Estaba seco. No pertenecía a nadie de la casa. En sus páginas, dibujos de una figura sin rostro caminando entre árboles. Lo llevó al patio y lo arrojó al fuego. No ardió, solo ennegreció por fuera. Al abrirlo de nuevo, las páginas interiores estaban intactas. Un niño de 8 años, alumno de 3er grado, fue encontrado dormido sobre el pasto de la escuela, con una palabra escrita en tinta azul sobre su antebrazo. Ya viene. El niño no recordaba quién lo escribió. Nadie lo había visto durante la noche. Sus padres dijeron que lo habían acostado como siempre. Cerraron todas las puertas. Ninguna estaba forzada. Una pareja de ancianos, sin hijos ni parientes cercanos, comenzó a recibir llamadas a su línea fija desde un número sin origen. Siempre a la misma hora, 3:17 a.m. Nunca hablaban, pero se escuchaba al fondo una melodía monótona, como cantada por una voz femenina. La misma canción grabada en el casete encontrado en el coche. Cada noche la misma duración, el mismo tono, el mismo final abrupto. Los perros comenzaron a ladrar en dirección al norte sin motivo. Las brújulas del colegio dejaban de girar durante segundos. Las plantas en el vivero municipal florecieron fuera de estación. Todo parecía funcionar por momentos, en un ritmo desfasado, como si el pueblo estuviera flotando levemente fuera del tiempo. Ibarra, cada vez más aislado en su obsesión, comenzó a escribir de madrugada. Tenía una libreta nueva de hojas gruesas donde anotaba no ideas, sino palabras sueltas, palabras que soñaba, palabras que aparecían en las paredes de su cuarto escritas con sombra, palabras que nadie más decía, pero que él reconocía, como pistas: desplazamiento, eco, puerta, gesto. Ahora, también empezó a escuchar ruidos en su casa. No puertas, no ventanas, pasos. Dentro de la habitación, zapatos sobre madera, respiraciones cortas. No eran alucinaciones, no eran terrores nocturnos. A veces incluso se despertaba con marcas en la piel, no cortes, no heridas, líneas suaves, como escritura que no terminaba de formarse. Al encender la luz, desaparecían. Aún así, no sentía miedo, sentía dirección, como si todo estuviera apuntando hacia algo. No una resolución, no un cierre, sino un cruce, un momento. Fue entonces cuando decidió reunir a las familias, una última vez, no para hablar, no para especular, solo para estar. Eligió el aula 3 de la vieja escuela secundaria donde estudiaron los chicos, una sala con piso de madera, ventanas amplias, paredes aún cubiertas por murales estudiantiles. Llevó su libreta. Teresa trajo la piedra volcánica. María Guadalupe, la hoja escrita por Roque. La tía de Lupita, una fotografía desgastada. Todos trajeron algo. Encendieron velas. Colocaron los objetos en una mesa larga. Nadie habló durante largos minutos. Solo respiraban juntos, en ese mismo ritmo silencioso que el pueblo parecía haber adoptado. A las 3:17 en punto, uno de los ventiladores del techo giró solo, una vuelta exacta, y se detuvo. Y entonces, algo sucedió. Una ráfaga de aire tibio cruzó la sala. Todas las llamas titilaron. La radio, apagada en un rincón, emitió un clic, y una de las velas, la brisa que Teresa había colocado frente a la fotografía de Daniel, se apagó, pero el humo no subió, descendió, lentamente, como si buscara el suelo. Ibarra se levantó, caminó hacia la ventana. El vidrio estaba empañado, como en las mañanas frías, pero era pleno verano, y allí, escrita desde dentro, una sola palabra: ahora. 2 días después de la reunión silenciosa en la antigua escuela, cuando la noche había vuelto a caer con esa lentitud espesa que ahora parecía habitual en Santa Elena, apareció algo en una de las computadoras de la comisaría. No fue entregado, no fue abierto por nadie, simplemente apareció, como si el sistema, después de años de quietud, hubiera decidido mostrar un recuerdo enterrado en su interior.
Era un archivo de video. Su nombre, corto y preciso, Puerta. Jaime Ibarra no necesitó preguntarse quién lo había puesto ahí. En su interior ya no cabía la lógica policial. No buscaba culpables, no esperaba pruebas. Solo encendió el monitor, ajustó los auriculares y dio play. El archivo duraba exactamente 7 minutos y 13 segundos. La grabación comenzaba con la imagen temblorosa de un camino entre árboles. Las hojas crujían bajo los pies de quien sostenía la cámara. La luz era inestable, filtrada por ramas desnudas que se agitaban sin viento. Se escuchaban respiraciones, pero no palabras. Ningún rostro, solo movimiento. Un andar sereno, como quien sigue un mapa invisible. A los 2 minutos, la cámara se detuvo frente a una piedra con forma de media luna. Luego giró lentamente hacia la derecha. Una cerca oxidada, torcida, marcada con pintura blanca. 3 árboles pelados, de ramas largas y deformes, daban sombra a una estructura familiar, la casa. Pero esta vez no era una ruina. No era el cascarón quemado que habían encontrado meses atrás. Estaba entera, de pie, perfecta, la madera clara, las paredes limpias, el techo intacto, una única ventana encendida, arrojando una luz cálida y parpadeante al suelo de tierra. La puerta, entreabierta. Oía música. No había voces, solo un murmullo lejano como si la casa respirara. En el umbral, quieto como una escultura viva, estaba Copito, el perro blanco, con el mismo lazo rojo, los ojos oscuros, vivos, atentos. No movía la cola, no parpadeaba, solo observaba, como si supiera que alguien llegaba por fin, como si reconociera algo que había esperado mucho tiempo. La cámara avanzó un paso, luego otro, y entonces una voz emergió, no desde la grabación, no desde la escena, desde dentro del que observaba. Una voz sin boca, sin sonido real, una conciencia que hablaba en palabras que no necesitaban idioma. Ya estás aquí, pero no como esperabas. La cámara no se acercó más, permaneció inmóvil. La figura del perro, aún en quietud, parecía invitar, no con gestos, no con movimientos, solo con su presencia, como si la invitación fuera mental, como si bastara estar ahí. A los 6 minutos, la imagen se tornó borrosa. La luz de la ventana comenzó a parpadear. Se escuchó un zumbido tenue, parecido al que producen los cables eléctricos cuando vibran con tormenta próxima. Y luego, una frase escrita sobre la pantalla en letras blancas sobre negro. No quieren regresar. Quieren ser comprendidos. La grabación terminó ahí. Ibarra se quedó sentado frente al monitor mucho después de que la pantalla se oscureciera. Respiraba con dificultad, como si algo en su pecho se hubiera abierto de forma invisible. No sintió miedo, no sintió alivio, solo una sensación que no podía nombrar. Algo entre despedida y nacimiento. Revisó el sistema. El archivo no tenía origen, no había fecha de creación, no se podía copiar, solo reproducir, una sola vez. Después de eso, desapareció. No volvió a aparecer. Esa noche, Ibarra no durmió. Se sentó en su escritorio, encendió la lámpara y releyó su libreta. Todas las notas, las frases, los dibujos, las palabras sueltas. Puerta, eco, gesto, ahora. Y comprendió algo que no era explicación, pero sí destino. A las 4:12 a.m., tomó su linterna, cuaderno, y la piedra negra que Teresa le había entregado. No dejó nota, no avisó a nadie. Simplemente caminó hacia el norte. El bosque estaba más silencioso que nunca. Las ramas no crujían, el aire no movía las hojas, ni los animales se dejaban oír. Era como si el mundo hubiera sido detenido, suspendido, como si todo lo demás se hubiera retirado para permitir ese momento. Ibarra siguió los símbolos que ya conocía, las piedras, las marcas en los troncos, la línea del río seco, el claro, y allí estaba, la casa, exactamente como en el video, real, presente, respirando en el centro del bosque, con su única ventana encendida. Se acercó lentamente. El perro seguía en la entrada. Lo miró. No movió un solo músculo, pero Ibarra entendió. No debía entrar. No aún. Se arrodilló. Colocó la piedra sobre el suelo, abrió su cuaderno y escribió una sola frase.
No somos quienes se fueron, pero tampoco somos los que quedaron. Se levantó, miró la casa una vez más, y volvió sobre sus pasos. Cuando regresó a Santa Elena, el sol comenzaba a subir. Nadie lo vio llegar. La comisaría estaba vacía. En su escritorio, el radio estaba encendido. La estática era diferente. Dentro del zumbido, una voz se filtraba. Gracias por no cerrar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora vámonos a continuar con el video. Hoy, en Santa Elena, las noches siguen siendo frías, incluso en verano. No por el clima, sino por algo más sutil, algo que quedó en el aire después de que todo se detuvo. Una especie de peso blando, invisible, que baja con la bruma y se cuela por las rendijas de las ventanas. Un silencio espeso que ya no se percibe como ausencia, sino como presencia contenida. Nadie lo dice, nadie lo señala, pero está ahí, como una respiración pausada que acompaña cada gesto cotidiano. Teresa Navarro aún vive en la misma casa, con la misma rutina. Todas las mañanas abre la ventana del cuarto de Daniel, no para ventilar, no por costumbre. Lo hace como si alguien del otro lado necesitara saber que la casa sigue esperando. Sobre el escritorio, la lámpara que él usaba para estudiar ahora se enciende sola a las 3:17 am. Nunca falla, ni un solo día. Ella ya no la apaga. Deja que se consuma la bombilla hasta que se queme, luego la reemplaza, y el ciclo se repite. El plato de sopa ya no se sirve todas las noches, pero una vez al mes, siempre el día 15, Teresa lo vuelve a preparar. La misma receta, la misma cucharita, el mismo vaso de vidrio con agua fresca. Lo coloca en la mesa y se sienta frente a él. No habla, no reza, solo permanece allí, en silencio, mirando el vapor que se eleva como si llevara mensajes hacia un punto que ya no está en este mundo, pero tampoco del todo fuera. María Guadalupe, la hermana de Roque, convirtió el cuarto de su hermano en una pequeña sala de escritura. No lo cambió, no movió los muebles, solo añadió una mesa, y cada tarde escribe cartas, no a él, a sí misma, cartas donde intenta entender el tiempo, no como medida, sino como espacio emocional. A veces deja una de esas cartas sobre la almohada, y al día siguiente la hoja está movida, a veces con una palabra subrayada, a veces con un dibujo pequeño en la esquina inferior. Nunca reconoce esa caligrafía, pero tampoco le sorprende. En la cocina de la tía de Lupita hay una fotografía enmarcada sobre el refrigerador. No recuerda haberla puesto ahí, no recuerda quién la tomó. Muestra a Lupita de perfil, mirando hacia un campo abierto, con el cabello movido por el viento. Es una imagen borrosa, ligeramente descolorida, pero con una serenidad que nunca había visto en otras fotos. Desde que apareció, el refrigerador ya no hace ruido. El zumbido mecánico cesó, como si la imagen trajera consigo una quietud que va más allá del aparato. El inspector Jaime Ibarra vive ahora en una pequeña cabaña cerca del límite norte del bosque. Nadie lo visita. Nadie sabe exactamente cuándo se mudó, solo que un día no regresó a la comisaría y nadie lo buscó. Él dejó de escribir en sus libretas. Ahora camina, 2 horas cada mañana, 3 al atardecer, siempre por los mismos senderos, siempre en silencio. A veces se detiene frente a una piedra, saca un guijarro del bolsillo y lo coloca encima. No explica por qué, no espera que alguien lo vea, pero con el paso de los días se han formado pequeños altares dispersos en la vegetación, piedras apiladas, ramas en cruz, círculos de hojas secas, señales sin significado aparente, pero con intención. Dicen que algunos niños del pueblo han comenzado a imitarlo, que colocan piedritas en fila al borde del camino, que escriben palabras cortas en hojas sueltas y las entierran debajo de los árboles. Nadie les enseñó a hacer eso, pero lo hacen, como si supieran, por instinto, que ciertas ausencias necesitan ser honradas con gestos, no con explicaciones. En la escuela secundaria donde estudiaron Daniel, Roque, Elías y Lupita, el aula número 3 permanece cerrada, no por olvido, sino por decisión. Cada año, el 15 de mayo, los profesores encienden una vela en su interior, una sola, durante 1 hora. Luego la apagan sin decir palabra.
Algunos aseguran que la luz parpadea de manera distinta, que hay una brisa dentro del aula cuando la vela se enciende, aunque todas las ventanas estén cerradas, que el aire huele a tierra húmeda y a madera vieja. Nadie ha vuelto a hablar del coche, del cuaderno, de las grabaciones. Todo eso quedó como parte de una historia que no se archiva, pero tampoco se continúa. Una historia que se volvió parte del paisaje, como las montañas, como el río seco, como la niebla que baja al anochecer y lo cubre todo con una especie de ternura muda. Emiliano, el niño que hablaba de caminos y casas invisibles, ahora tiene 9 años. Es más callado, más observador. Pasa horas mirando por la ventana de su cuarto como si esperara algo. Su madre dice que ya no dibuja, que ahora escribe palabras sueltas, en hojas sueltas, palabras que nadie le enseñó. Palabras como puerta, memoria, eco, espérame. Nunca pregunta qué significan, solo las deja sobre la mesa como si fueran parte de un rompecabezas que alguien más está armando en otro lugar. Y al final del pueblo, en la última calle de tierra, donde el ruido de los coches no llega y los árboles se inclinan con lentitud, está la casa de Teresa. La puerta sigue siendo la misma, la pintura está desgastada, la cerradura rechina, pero cada noche, a las 3:17 a.m., se abre sola, 1 centímetro, luego 2, y se queda durante así 5 minutos. Después se cierra suavemente. Nadie la toca, nadie la fuerza. Ella lo permite. Coloca una vela encendida sobre el marco. Deja el pasillo iluminado, no por esperanza, no por ritual, sino por amor, porque entendió que hay vínculos que no se quiebran con el tiempo ni con la muerte, vínculos que no piden palabras, solo gestos silenciosos, como una lámpara encendida, como una piedra en equilibrio, como una carta sin respuesta, como una canción sin final, porque los que desaparecen no se desvanecen, se desplazan, se vuelven parte de lo que queda, y a veces basta un acto simple, íntimo, sincero, para que sepan que aún los estamos esperando, incluso si ya no regresan en la forma en que partieron. ¿Alguna vez hiciste un gesto de bondad que cambió la vida de alguien sin saberlo?